Llevo más de 50 años dedicando mi vida a mi hijo, Juan, a costa del sacrificio de mis propios sueños y necesidades. Desde que nació, todo giró en torno a él, a su bienestar, a su felicidad. Pero no fue sencillo. Para ser sincera, renuncié a muchas cosas que algún día imaginé para mí misma. Trabajé jornadas interminables en empleos que apenas me alcanzaban para cubrir los gastos. Dejé de lado, por completo, mis amistades y cualquier posibilidad de tener una relación amorosa. Todo por él. Recuerdo claramente la primera gran decisión que tomé cuando Juan tenía apenas 5 años. Tenía una carrera prometedora como profesora, pero cuando apareció la oportunidad de una plaza fija en otra ciudad, la rechacé sin dudarlo. No podía imaginar separarme de mi hijo, no en ese momento. Ahora sé que fue uno de mis mayores errores, pero entonces creía que era lo correcto. Otro sacrificio fue cuando dediqué mis noches a cuidar de su salud, que siempre fue frágil. Pasé meses sin dormir, atenta a cada tos, a cada fiebre, ignorando mi cuerpo y mis propias necesidades. El último gran sacrificio, quizás el más doloroso, fue cerrar la puerta a mi propia vida social y a cualquier proyecto personal. Mi mundo se redujo a su habitación, a su colegio y a sus visitas médicas. Cada elección que hacía, cada pequeño detalle, siempre estaba centrado en él. Así, con el paso de los años, me olvidé de mí misma, me normalicé en el dolor, en la abnegación constante sin esperar reconocimiento alguno. Siempre pensé que eso era lo que debía hacer, que era mi deber como madre. Pero, con el tiempo, empecé a sentir un vacío inmenso en mi interior. Dejé de escuchar mis propias necesidades, de darle importancia a mis emociones. Nada de aquello parecía urgente frente a la prioridad que era mi hijo. No admitía que la soledad se había instalado en mi alma. La carencia de afecto, de atención para mí misma, se hizo una compañera constante. No había espacio para mí. Mi situación financiera, pese a mis esfuerzos sin descanso, nunca fue buena. Dependía de pensiones, asistencias que lograba obtener y mi trabajo precario a tiempo parcial. Sin embargo, siempre busqué mantener una apariencia. Para la gente que me conocía, era la madre dedicada, fuerte y siempre presente. Pero dentro de mí, la imagen era otra. Una mujer agotada, invisible a sus propios deseos y sueños, atrapada en una rutina que parecía no tener salida. 2 momentos de mi pasado regresan ahora con claridad a mi mente y explican mucho de lo que soy hoy. El primero fue cuando Juan, con apenas 10 años, tuvo una crisis tan grave que me tocó llevarlo al hospital a medianoche. Recuerdo el pasillo largo, blanco y frío, el olor a desinfectante y mi mano temblorosa apretando la suya. Ese día sentí que el mundo giraba, pero yo solo existía para sostenerlo. No pensé en mí. El otro instante fue una llamada que nunca olvidé. El colegio me notificó que querían hablar conmigo sobre los problemas de comportamiento de Juan. Me senté en el banco frente a la escuela, sintiendo una mezcla de culpa y desesperanza, jurando que haría lo imposible para cambiar aquel rumbo. La casa donde vivimos refleja perfectamente mi estado emocional. Es pequeña, con paredes que alguna vez tuvieron colores vivos, pero que ahora parecen grises y apagados. Los muebles están algo desgastados y a menudo el silencio se apodera de ella, llenándola de una sensación de abandono. Donde antes había risas y vida, hoy hay ecos de lo que fue. Mi habitación es apenas un rincón, con pocas posesiones que me recuerden a mí. La cocina, aunque funcional, siempre tiene un aire angosto, sin espacio para crecer o soñar. Trabajo por temporadas limpiando casas y cada día termino agotada, física y mentalmente. Sin embargo, llevo esa carga con resignación, porque sé que todo lo que hago es por Juan. Estoy acostumbrada a ser la sombra que acompaña su vida, que lo sostiene sin importar el precio. Para los demás, soy una mujer fuerte, madre sacrificada, pero para mí, soy una persona que ha perdido su identidad en la entrega constante. Siento que la vida me ha ido quitando capas, una tras otra, hasta dejarme solo un uso de fatiga y soledad. Me acostumbro a ese peso, a esa rutina, como si fuera mi destino inevitable. Cada día despierto con la esperanza secreta de que las cosas mejoren, aunque por dentro me invade un cansancio profundo. No es solo el cuerpo que duele, es el alma. He olvidado cómo sería vivir para mí, cómo escuchar mis deseos y encontrar mi lugar en este mundo. Así he vivido durante años, atrapada en esta doble realidad, la que el mundo ve
y la que yo experimento, la que no le cuento a nadie, es una existencia marcada por los pequeños sacrificios diarios que nadie nota, por las renuncias que parecen invisibles. Vivo en una casa que es mi refugio y prisión, en un cuerpo que se cansa antes del amanecer y en un corazón que late con la incansable esperanza de algún día hallar mi libertad. La noche había caído y el evento comenzaba en el salón de actos de la residencia de asistencia, donde solía trabajar Amanda. Alma, con un vestido sencillo y sin mucho maquillaje, había decidido asistir por primera vez desde que sus caminos se habían separado. El aire tenía ese aroma a perfume barato, mezclado con el malestar fijo de un lugar saturado de humedad y velas sintéticas. La música alta, los murmullos y las risas falsas llenaban el espacio, pero para Alma, que estaba sentada en un rincón apartado, todo parecía estar en cámara lenta y en un volumen más bajo, como si alguien hubiera puesto un filtro que la aislaba de la realidad. Habían pasado varios años desde que ella se sacrificara por Amanda y por Chad, su yerno, dejando atrás sueños y proyectos, trabajando en 2 empleos sin descanso para asegurarse de que su hija y su esposo tuvieran lo que necesitaban. Sin embargo, ahora era como si nunca hubiera existido para esa familia. Entre la multitud, la gente la miraba apenas por encima del hombro, con una mezcla de indiferencia y pequeño desprecio, como si fuera un fantasma del pasado que debía permanecer en las sombras. Nadie se acercaba, nadie la invitaba a compartir una conversación ni una bebida. Era tan invisible como en los momentos más difíciles de su vida. Pero esta vez, la invisibilidad tenía un sabor a rechazo que dolía más que la soledad. Cuando Chad apareció, acompañado de Amanda, el corazón de Alma dio un brinco incómodo. Chad miró alrededor sin percatarse de ella y Amanda bajó la vista, evitando toda posibilidad de contacto visual. Ellos eran el centro de atención, el dueño del espacio, y Alma apenas era una sombra olvidada. En un instante, una situación que parecía un simple evento social se tornó en una especie de humillación pública. Chad, con un tono despectivo, comenzó a hablar sobre la gestión del apartamento y las nuevas reglas impuestas por la administración. Ni una sola palabra de agradecimiento, ni un gesto de reconocimiento por todos esos años en los que Alma había sacrificado su bienestar para sostenerlos. Su cuerpo reaccionó con lentitud a esa invisibilización cruel. Las manos le temblaban levemente. Una sensación de náusea subía por su garganta y la calidez de un sudor frío le recorría la espalda. En su mente, un torrente de pensamientos rápidos se amontonaban. ¿Así es como me ven? Después de todo, ¿no fui más que una carga? ¿Vale la pena seguir luchando por este amor ingrato? Pero no había consuelo en el silencio ni en las miradas esquivas de los demás. La fiesta continuaba a su alrededor, llena de risas falsas, música ruidosa y conversaciones superficiales, pero para ella todo se había reducido a un abismo de soledad y desprecio. Un joven que trabajaba allí, al que había saludado en otras ocasiones, notó su incomodidad y le dirigió una mirada de empatía fugaz. Sin decir nada, con un pequeño gesto apenas perceptible, le ofreció un vaso de agua. Fue un detalle diminuto, pero fue suficiente para evitar que Alma se desplomara allí mismo. Sin embargo, las palabras hirientes lactaron la escena. «¿Qué haces aquí? No eres bienvenida», dijo alguien. «Es mejor que te vayas antes de causar problemas», añadió otro. Y para agravar la herida, el comentario final, como una gota que colmaba el vaso. «Después de todo lo que hiciste, ¿esperabas algo mejor?». La voz cortante se mezclaba con las carcajadas, haciendo eco en sus oídos hasta hacerse insoportable. Alma se levantó con dificultad, recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Al salir, el contraste entre la atmósfera festiva del interior y su aislamiento era un abismo infinito. Afuera, el aire frío de la noche cortaba su piel, pero la sensación de vacío seguía anclada en lo profundo de su pecho. La humillación pública había sido un golpe inesperado, un recordatorio brutal de todo lo que había perdido y de cuán poco habían valorado su entrega. Mientras caminaba por la acera, bajo la luz amarillenta de una farola temblorosa, las palabras de Chad y las miradas indiferentes de los demás resonaban en su mente, marcando un antes y un después en su vida. Esa noche, Alma supo que algo dentro de ella se había roto y que el camino hacia la libertad comenzaría con ese instante de dolor y rechazo profundo. La humillación de esa noche se instaló en mi pecho con un peso insoportable
pero también encendió una luz que hasta entonces había estado apagada. Mientras me sentaba en el banco del parque, con la brisa fresca tocando mi rostro, sentí que todo mi cuerpo vibraba con una mezcla de dolor y claridad. Mi mente no podía ignorar más las piezas que encajaban en este rompecabezas amargo. La manera en que había sido invisible para quienes más amaba, el desgaste silencioso de años donde mi sacrificio había sido tomado por adquirido, sin una sola palabra de gratitud. Pensé en mis hijos, en mi esposo, en mis padres, en cómo yo había renunciado a mí misma para sostenerlos, para cuidar de ellos. No me di cuenta entonces, pero ahora entendía que había vivido un ciclo de abuso emocional, disfrazado de amor y responsabilidad. Era como una respiración constante que me impedía encontrar espacio para mí, un espacio donde pudiera ser valorada y respetada. Una verdad dolorosa se asentó en mi pecho. Había olvidado quién era y qué merecía. La imagen de la vieja mesa de la cocina, el lugar que tantas veces fue mi refugio y también mi prisión, cobró un nuevo significado. Allí, tantas discusiones y silencios forzados habían sellado mi destino de sumisión. Pero ahora esa misma mesa era testigo de mi despertar. Cerré los ojos y recordé 2 momentos del pasado que antes veía con resignación, pero que ahora brillaban con un nuevo sentido. La primera vez que cancelé mi sueño para cuidar a mi hijo enfermo, y aquella noche en que decidí no expresar mi dolor para no causar incomodidad. Ahora entendía que esos actos fueron sacrificios impuestos, no elecciones genuinas. Un diálogo interno comenzó a girar con fuerzas inesperadas. ¿Quién soy sin este peso sobre mis hombros? ¿Qué me queda si dejo de agradar y de ser la que siempre se olvida? ¿Tengo derecho a vivir para mí misma? Estas preguntas agitaban emociones tan profundas que llegaron hasta mis lágrimas. La humillación en el evento social fue la chispa que encendió este fuego interior, pero la claridad era ahora un río poderoso que barría la confusión. En ese momento, la decisión brotó como una tormenta contenida. Ya no permitiría que el abandono a mí misma siguiera más tiempo. Sin planearlo demasiado, sin mucho ruido, supe que bastaba un primer paso, un acto pequeño pero definitivo para empezar a reclamar mi espacio y mi voz. Los detalles de ese acto parecían insignificantes al principio, pero en el fondo sentí que determinarían el camino hacia una nueva vida. De regreso a casa, la caminata se sintió larga y profunda. Las calles habituales parecían diferentes bajo la luz tenue de la tarde, como si todo a mi alrededor se hubiera alineado para darme fuerzas. Recordé también el dicho que alguna vez escuché y que ahora entendía en su plenitud. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiarte a ti misma. El aire fresco llenó mis pulmones y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba respirando de verdad. El pasado, que hasta entonces había sido una carga silenciosa, se iluminaba con una nueva interpretación. Ya no era víctima de circunstancias que nunca elegí. Estaba tomando las riendas de mi historia. La tristeza seguía ahí, pero el dolor se mezclaba con una firme resolución que se convertía en mi escudo. La claridad emocional se extendía por todo mi cuerpo, desde la punta de mis dedos hasta el centro de mi pecho, influyendo cada latido de mi corazón. Sentí cómo el aire se hacía más liviano y el espacio a mi alrededor comenzaba a abrirse. Una transformación interna nacía, lenta pero segura. Con cada paso que daba, mi dolor se transformaba en fuerza. En la penumbra de ese atardecer, una nueva versión de mí empezaba a emerger. Una mujer que, aunque herida, estaba lista para ser libre y para renacer desde las cenizas de sus propias renuncias y olvidos. La transición que sentí fue como el amanecer después de una larga noche. La promesa de que algo distinto era posible, porque yo había decidido que merecía ese cambio. La tarde comenzaba a caer cuando tomé la decisión que había estado gestándose en mi interior durante meses. No fue un acto impulsivo ni una explosión de rabia, sino un movimiento lento, pausado y decidido. Había llegado el momento de romper con el patrón que me había aprisionado durante tanto tiempo. Cerré la puerta de entrada con un clic seco y definitivo que resonó en toda la casa. Ese sonido era el umbral hacia una vida que ya no me pertenecía a otros, sino solo a mí. Anteriormente mis días se habían reducido a servir, a permanecer invisible tras las necesidades ajenas, a renunciar a todo por aquellos a quienes amaba incondicionalmente. Pero en esta ocasión, con la misma calma que había utilizado para aceptar años de sacrificios,
Ahora me disponía a reclamarme como protagonista de mi propia existencia. No necesitaba alzar la voz, ni lanzar reproches. Mi acción, silenciosa y firme, sería un mensaje claro e irrefutable. Preparé un plan sencillo. Recogería todos los recuerdos que me ligaban a quienes me habían usado y dejado de lado, devolviendo a cada objeto el espacio que, familia o amigos, se habían apropiado como si les perteneciera por derecho. Fotografías, regalos, adornos, todo aquello que simbolizaba años de entrega unilateral. Logré acompañar cada movimiento con la convicción de que sacarlos de mi casa significaba sacar también el peso que había cargado en el pecho. Fue como limpiar la habitación después de una tormenta, deshacerme del polvo acumulado que no podía ver, pero sentía profundamente. Con manos firmes y movimientos medidos, coloqué cajas para almacenar esos objetos. Sentí, mientras hacía esto, una mezcla de tristeza antigua y un brote nuevo de fuerza. Había tenido que ser paciente para llegar a este punto. No dejé que el temor ni las lágrimas gobernaran esta etapa. Mientras guardaba cada cosa, mi mente repasaba silenciosa cada sacrificio, cada renuncia, cada herida invisible que había soportado. Ahora, esas heridas encontraban eco en la acción concreta. Dejar de permitir que otros entraran y ocuparan mi espacio sin respeto. La habitación que antes estaba llena de símbolos que me recordaban a ellos, se fue transformando poco a poco en un lugar neutral, mío, esperando ya solo por el renacer que yo misma construiría. Cambié las cerraduras por la tarde y contraté una pequeña empresa de seguridad para proteger no solo lo material, sino mi nueva etapa. Fue un acto solitario pero poderoso. La llave que antes entregaba sin reparos salió de mis manos y me fue devuelta en forma de independencia. Al día siguiente, los primeros en manifestar su desconcierto fueron quienes más se beneficiaron de mi abnegación: Colin y Vanessa. Su sorpresa fue evidente. Sus miradas buscaban una justificación rápida que pudiera desarmar mi decisión. En un tono fingidamente afectuoso, Colin me preguntó: ¿No crees que esto es un poco exagerado? Después de todo, somos familia. Vanessa añadía con sarcasmo: Quizás te dejaste llevar por un mal día, pero ya no había vuelta atrás. Respondí con voz clara, tranquila pero firme: No es un día malo, es la vida entera que decidí reclamar para mí. Ellos intercambiaron miradas, como si esperaran que en cualquier instante cediera. No sucedió. Mi serenidad fue el golpe que más dolió. Había dejado atrás los dramas y las súplicas. Ahora mis decisiones eran actos, no palabras. Su incredulidad se marcaba en cada gesto, en cada silencio incómodo que se instalaba cuando mis palabras hicieron eco. No respondieron a mi tranquilidad con más que el vacío, y fue justo en esa ausencia de justificaciones donde encontré mi mayor victoria. La madrugada siguiente, mientras me detenía a observar la ciudad desde la ventana, sentí por primera vez el peso disiparse de mi espalda. Fue un alivio físico, un vacío en el pecho que creció y me permitió respirar profundo, sin opresión ni ansiedad. La brisa fresca de la noche entraba por la ventana abierta y parecía llevarse consigo años de resignación. Cerré los ojos y vi una imagen: el cuadro de un ave fénix, símbolo antiguo pero poderoso, renaciendo entre cenizas incandescentes. Decidí que ese cuadro ocuparía un lugar visible en la entrada, una promesa diaria de renacimiento. Durante las horas que siguieron, pensé en todas aquellas veces que el sacrificio había sido mi única manera de existir. Recordé momentos, como aquella Navidad en que callé mi tristeza para que la familia disfrutara, que reinterpreté con claridad ahora. Esa sumisión ya no me definía. En cambio, la decisión era la base para una nueva historia que me pertenecía. Aunque la duda visitó mi mente fugazmente, ¿será suficiente para cambiar las cosas? El recuerdo de años de dolor y de invisibilidad apaciguó ese temor con la certeza de que avanzar era la única opción. Cada instante que transcurría, sentía que la transformación quería hacerse espacio dentro de mí. No era una batalla dramática, sino un rediseño paulatino. Dejar de ser recipiente de las negligencias de otros para convertirme en una persona que se hace visible y respetada. Pese a que las noches eran solitarias y los miedos antiguos trataban de regresar, mi cuerpo respondió con energía renovada y mi mente se sorprendió al reencontrar una luz que antes parecía extinguida. Cuando colgué el cuadro del fénix,
Fue un acto simbólico tan poderoso que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Allí estaba la metáfora perfecta, del dolor y el desgaste en las cenizas, el resurgir de un ser que no solo sobrevive, sino que decide volar alto. La calma que rodeó ese momento me permitió entender que esta acción era la primera de muchas que me restaurarían. Por fin me sentí capaz de defender mi espacio, de trazar líneas invisibles que hasta entonces se habían diluido. Rompí silenciosamente con más años de lo que podría contar y abrí la puerta, no para los demás, sino para mí misma. La serenidad con la que actué mostró que ya no era una mujer a la espera del permiso ajeno. Era quien elegía la propia vida, quien definía su valor sin implorarlo. El primer día de esta nueva etapa me dejó una sensación clara. La fuerza que usualmente temí poseer era real y palpable. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo ser fiel a lo que sentía, a la mujer que decidió liberarse con pasos tranquilos, pero decididos. Esa transformación, lenta pero profunda, se grabó en cada gesto y cada pensamiento. A partir de ese momento, nadie sería dueño de mi energía, ni mis espacios, ni mis decisiones. Fue un acto silencioso, casi imperceptible para los demás, pero para mí fue la ruptura definitiva. La entrega sin medida quedaba atrás, y en su lugar creaba un camino hacia un respeto que antes solo podía imaginar. El peso que me oprimía desde hacía mucho comenzó a alivianarse. La luz interna brillaba con más fuerza, y respiraba con un espacio nuevo dentro del pecho, expandido y libre. La mujer que había sido sombra, por fin emergía en su plenitud. Los días que siguieron a mi acto silencioso no fueron fáciles. La reacción de quienes antes se habían beneficiado de mi entrega fue inmediata y dolorosa. Colin fue el primero en intentar revertir la situación. Me llamó repetidamente. Su voz temblaba, mezclando reproches y súplicas. «¿Cómo pudiste hacer esto? Pensé que éramos familia». Su estrategia era clara: culparme por un egoísmo que él no comprendía, etiquetarme como ingrata. Vanessa, por otro lado, usaba mensajes llenos de sarcasmo y manipulación emocional. «La que siempre estuvo aquí ahora decide desaparecer. ¿No te importa nada?». En estos contactos constantes, intentaron usar la culpa y el miedo para sofocar mi determinación. Me enviaron mensajes a todas horas, con demandas, preguntas, súplicas disfrazadas de preocupación. Hubo momentos en que pensé en ceder, en responder para apagar el fuego que se sentía devorar mi interior, pero sostuve mi postura, estableciendo límites claros. No responder era una forma de mantener mi espacio, de afirmar que ya no sería rehén de sus deseos, ni de sus intereses. También hubo visitas inesperadas. Intentaban aparecer en la puerta con sonrisas forzadas, preguntas insistentes y ese tono de quien no acepta un no por respuesta. Colapsaron la línea entre insistencia y acoso, y yo, aunque vulnerable en momentos de soledad, encontraba fuerzas para decir con firmeza que no. Puse barreras físicas y emocionales, aprendiendo a decir no sin remordimientos, práctica que antes me parecía imposible. El peso de la soledad aumentó durante estas semanas. Algunos antiguos aliados, quizá incapaces de entender mi cambio, comenzaron a cuestionarme. Sandra, que alguna vez fue amiga cercana, mostró recelo. En una llamada llena de dudas, me preguntó si no estaba exagerando, si acaso mi decisión no era una especie de locura pasajera. Entre sus palabras pude percibir el ruido de la resistencia al cambio, de quien todavía se aferra a un sistema que me mantenía en mi antiguo rol. Fue doloroso, pues esperaba comprensión y encontré crítica. Sin embargo, ese choque me hizo más fuerte. Fue una prueba que superé con la convicción granulada en mi interior. Las tácticas para manipularme vinieron acompañadas de argumentos de paz familiar. Colin y Vanessa trataron de enviar a mi cuñado, Luis, como mediador, con la supuesta intención de evitar conflictos y mantener la armonía. Luis llegó con palabras suaves, exigiendo entender mi supuesta ira o resentimiento. Pero yo sabía que la paz no se basa en el silencio ni en la sumisión, sino en el respeto. Rechacé la intermediación con calma, pero con firmeza, dejando claro que la única forma de reconciliación era el reconocimiento de mis límites y de la injusticia que viví. Las tentativas de contacto fueron muchas: 3 llamadas diarias, mensajes que inundaban mi teléfono y visitas no anunciadas. Cada intento era un golpe al muro que había construido con tanto esfuerzo, pero también una oportunidad para reafirmarme. La presión era intensa, pero más intenso era el valor que iba descubriendo dentro.
Aprendí a sentir mi cuerpo. Cada llamada ignorada era una respiración profunda. Cada mensaje sin contestar una reafirmación de mi derecho a existir en mis propios términos. En los momentos de aislamiento, las dudas se colaban como sombras sutiles. Recordaba la rutina de sacrificios que había vivido, y en el silencio de la noche me preguntaba si realmente valía la pena todo este esfuerzo, si alguna vez sería entendida, o si simplemente estaba arrancando pedazos de mí que ya no podría recuperar. Esos episodios eran breves, pero reales, y me obligaban a confrontar el miedo y la tristeza que siempre permanecían bajo la superficie. Sin embargo, en medio de la tempestad social, empecé a construir nuevos límites, revistiendo palabras simples con una fuerza que desconcertaba a quienes me conocían. Decía no, sin justificación. Ponía horarios para atender llamadas, y por primera vez en mucho tiempo, me negaba a participar de conversaciones que solo me devolvían culpa y exigencias. En esta etapa, también enfrenté a un antiguo aliado convertido ahora en cuestionador de mi cambio. Mi hermano menor, Andrés, que en otro tiempo me apoyaba, regresó con críticas veladas. «Estás generando un conflicto que no es necesario», me dijo en una tensa conversación. «Tal vez deberías pensar en todo lo que has dado y lo que esto podría costarte». Pero su argumento no me detuvo. Su temor a mi liberación reflejaba la resistencia que enfrentaba aún en mi círculo más cercano. El aislamiento se hizo menos doloroso al ir descubriendo mi propia voz, esa voz que había estado enterrada bajo años de entrega sin retorno. Reconocí que establecer límites era un acto revolucionario para mí, que me otorgaba dignidad y me recuperaba de la invisibilidad. Descubrí fuerzas en la soledad y en la firmeza de mi decisión, que se volvió faro frente al mar tempestuoso de exigencias y manipulaciones. A medida que pasaban las semanas, la defensa de mi libertad se tornaba un terreno más fértil. Cada mensaje no respondido, cada frontera establecida, cada no pronunciado con convicción, representaba pequeñas pero firmes victorias. No luchaba por venganza ni para castigar, sino porque entendí que amar también es respetar y aceptar los límites propios y ajenos. Esta etapa de contragolpe fue dura y a veces cruel, pero me fortaleció y me condujo a sentirme capaz de protegerme sin miedo, porque descubrí que mi valor no dependía de la aprobación ni del reconocimiento externo, sino del respeto a mi alma y a mis necesidades. En aquella batalla silenciosa, la mujer que antes vivía para otros, ahora luchaba, sin levantar la voz, por su derecho a existir plenamente. La revelación llegó un día inesperado, mientras ordenaba algunos cajones antiguos que había evitado durante años. Entre papeles amarillentos y fotografías casi olvidadas, encontré una carpeta oculta, una especie de archivo personal que mi madre había guardado con celo. Al abrirla con manos temblorosas, hallé cartas, documentos y recortes que reescribieron toda la historia que había creído conocer. Allí estaba la verdad oculta, desarmando muchas mentiras que se habían tejido a lo largo del tiempo. Entre esos documentos, sobresalía una carta manuscrita que nunca había visto. Era de mi padre, escrita hacía décadas, pero con un tono diferente al que me hubiera esperado. En ella, confesaba secretos que cambiaban por completo la percepción que tenía de mi familia y de mí misma. Descubrí que gran parte del sacrificio y el silencio al que me había entregado habían sido fomentados por un entramado de engaños y manipulación sutil. A lo largo de años, se me había ocultado información esencial sobre decisiones familiares, traiciones y pactos no explícitos, que moldearon una realidad que no me beneficiaba. La emoción que predominó en ese instante fue un cóctel complejo. Rabia por sentirme engañada durante toda mi vida, tristeza profunda por la pérdida de confianza, pero también un atisbo de alivio, porque entender la verdad, aunque dolorosa, liberaba. Daba sentido a aquellas heridas que parecían inexplicables. La comprensión de que no era responsable de todo, ni el centro de un sacrificio obligatorio, me permitió soltar cadenas invisibles que habían marcado mi existencia. Mi cuerpo reaccionó instintivamente al descubrimiento. Sentí un nudo en la garganta que se desató en un llanto silencioso, casi liberador. Las manos temblorosas sostuvieron la carta como si fuera un tesoro y a la vez un peso insoportable. La sala parecía fundirse alrededor y el aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviese mientras procesaba ese tsunami de emociones. Un flashback emergió vívido.
La infancia marcada por ausencias explicadas con medias verdades. La sombra del silencio que siempre me envolvió. Este recuerdo ahora ganaba un nuevo sentido. Aquellas miradas esquivas de mi madre. Las evasivas en las preguntas más simples. El sentimiento constante de estar excluida de un secreto demasiado grande para comprender. La carta, este objeto tangible, se convirtió en un símbolo poderoso, el catalizador que me invitaba a replantear mi historia y a reconocer que el sacrificio no fue solo mío, sino impuesto y manipulado desde las sombras. Pasé largas horas reflexionando en soledad, sentada en esa habitación que había observado tantas veces sin realmente verla. Procesé la información con calma, permitiéndome sentir la mezcla de entereza y vulnerabilidad que brotaba. La revelación no era un final ni un principio, sino un eje alrededor del cual giraba una nueva forma de verme a mí misma y a mis relaciones. La tristeza no se volvió amargura, sino conciencia. La rabia se transformó poco a poco en fuerza, que impulsaba a decidir lo que haría con esa verdad. Sabía que esta información no podía quedarse guardada como un secreto más, ni servir como una excusa para el resentimiento perpetuo. Sentí que era una llave para liberarme de viejas cadenas y para construir un camino que me permitiera, de verdad, estar en paz conmigo misma. La decisión se fue formando clara en mi mente. Compartir esa pieza fundamental de mi historia, pero solamente cuando estuviera lista, con quienes merecieran entenderla. No para buscar venganza, sino para encontrar mi lugar auténtico en el mundo. El objeto físico, la carta, se volvió un ancla. La guardé en un lugar especial, donde pudiera acceder a ella cuando necesité recordar que la verdad siempre tiene el poder de transformar. Fue el recordatorio constante de que mi pasado, aunque marcado por mentiras y dolor, no definía mi futuro, sino que era un punto de partida para renacer. Este descubrimiento, aunque doloroso, abrió el espacio para un cambio emocional profundo. Por primera vez, mi historia familiar no era un muro infranqueable, sino una puerta hacia la comprensión y la sanación. Fue la invitación a mirar cada sacrificio, ya no como una carga individual, sino como parte de una trama de relaciones que podían ser revisadas y reconstruidas desde un lugar de poder y libertad. En esta etapa, sentí cómo la fuerza interior crecía con cada reflexión solitaria. El conocimiento de la verdad me dio claridad para distinguir entre lo que debía perdonar y lo que debía transformar. No hubo rencores sin sentido, solo una aceptación firme de que mi vida merecía ser vivida, más allá de las limitaciones impuestas por otros. Mientras procesaba esta nueva realidad, entendí que el verdadero poder no residía en ocultar o negar, sino en enfrentarse con honestidad a lo que había sido silenciado y tomar una postura consciente frente al pasado. Esa luz fue la que me permitió dar un paso más hacia la libertad plena. Finalmente decidí que esta verdad no sería un lastre, sino un aliciente para continuar construyendo una vida donde mi voz tuviera peso y mis decisiones no fueran dictadas por exigencias ajenas. La carta y los secretos que reveló me ofrecieron la oportunidad de convertirme en la protagonista de mi propia historia, en quien elige su camino con valentía y sin miedo. Supe, en ese momento, que la etapa de búsqueda y aclaración había terminado y que comenzaba la de acción basada en la verdad y el respeto a mí misma. Con el corazón firme y la mente despejada, estaba lista para seguir adelante, llevando conmigo la luz que el conocimiento siempre aporta. La mañana se rompió con un silencio denso, cargado de la tensión que presagiaba el encuentro que estaba por venir. Me preparé con una calma que rozaba la solemnidad, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. El aire helado de la habitación apenas perturbaba el calor que sentía en el pecho, una mezcla de nervios y determinación que me infundía fuerza para enfrentar a quien durante años había sido el eje de mi resignación. La casa donde nos encontraríamos era la misma que una vez temí, escenario de silencios impuestos y control sutil. Ahora, sin embargo, parecía un territorio neutral, un campo de batalla convertido en espacio de confrontación inevitable. La luz que entraba por las ventanas dibujaba sombras alargadas, como dedos afilados, que señalaban la verdad que ya no podía ocultarse. Respiré profundo, dejando que el aire llenara mis pulmones y despejara un poco la tormenta interior. Cuando él apareció, su expresión oscilaba entre la sorpresa y la rabia contenida.
Sus ojos intentaron encontrarme débil, vulnerable, pero ya no estaba allí la mujer que había vivido doblegada. Con la voz firme y sin titubeos, pronuncié las palabras que llevaba tiempo guardando en silencio. Ya no soy el silencio que usaste para controlar mi vida. No esperaba ni buscaba su aprobación, ni un perdón que nunca llegó. Mi verdad no necesitaba ser validada por él. Era mía y de nadie más. La tensión creció mientras la discusión comenzaba, no con gritos ni reproches, sino con frases cortas y contundentes que atravesaban el aire como puñales. Cada palabra era un acto de liberación que desgarraba el velo de la mentira con el que él había tejido nuestra historia. Durante años me usaste como escudo y como sombra, pero hoy me levanto, dije mirándolo con una intensidad que no admitía dudas. Él quiso responder, justificar sus actos, pero sus argumentos se tropezaron con la fuerza de mi determinación. Su rostro mostraba la impotencia de quien pierde el control, y aunque intentó tapar el temblor en su voz, sus ojos delataban una derrota que no era solo mía, sino suya también. Intercambiamos varias frases más, cada una cargada de significado y dolor acumulado. Le dije, mis sacrificios no son tu propiedad. No soy la mujer que se esconde para que otros brillen. Él replicó con acidez, intentando minar mi seguridad. Estás confundida. No sabes lo que dices. Pero sus palabras fueron como ecos vacíos frente a mi verdad expuesta. En un momento, sentí el peso de años cayendo de mis hombros. Mis músculos se relajaron. Mi respiración se tornó más libre. Me di cuenta de que ya no debía cargar con el peso de su control ni con el silencio impuesto. La ruptura entre nosotros era definitiva y no había vuelta atrás. No hubo gritos ni lágrimas suplicantes, solo una claridad fría que iluminaba el camino que elegiría. En las horas del encuentro, suspiré varias veces, como si cada exhalación llevara consigo el lastre invisible que me había aprisionado tanto tiempo. El ambiente, antes tenso, comenzó a sentirse menos opresivo a medida que pronunciaba mi verdad, sin miedo ni culpa. Formulé frases con precisión, sin adornos ni excusas, porque esa era la única forma de ser escuchada y respetada. Uno de los momentos más poderosos fue cuando dije, hoy soy quien decide mi destino. No esperes que mire atrás. Esa frase resonó en el aire y parecía sellar no solo una promesa, sino una transformación profunda y definitiva. Él intentó interrumpir con un sarcasmo vacío, pero mis propios pensamientos me impulsaban a seguir adelante, sin retroceder ni un paso. Durante el diálogo, pude notar cómo su cuerpo reflejaba la pérdida de poder. Sus manos, antes firmes y dominantes, ahora se crispaban sin control. Sus ojos, acostumbrados a la manipulación, se tornaban vidriosos y evitaban el contacto directo, como si enfrentarme fuera demasiado patente. En contraste, mi postura era erguida, segura, con una mirada que quemaba con la intensidad de años de lucha invisible. No hubo necesidad de acusaciones largas ni rencores expresados en discursos infinitos. Las palabras cortas y precisas transmitieron más que 1000 discursos. No soy tu prisionera, repetí, sintiendo que cada sílaba liberaba un pedazo más de la carga que me había aplastado. Él, aunque interesado en recuperar su lugar en mi vida, entendió que esa batalla estaba perdida. Finalmente, cuando la conversación llegó a su fin, me giré sin ningún indicio de tristeza ni arrepentimiento. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco que marcaba no solo el cierre de aquella historia, sino la apertura de un capítulo nuevo y libre. No miré atrás, porque lo que dejaba atrás era una sombra que ya no tenía cabida en mi vida. Al salir al aire libre, respiré profundo y sentí cómo la luz parecía abrazarme, iluminando el camino hacia una existencia en la que mi voz sería guía y no solo un susurro silenciado. Mi cuerpo estaba ligero, mis pasos firmes, y por primera vez desde mucho tiempo, dentro de mí resonaba un sentimiento de paz inquebrantable. Aquella confrontación no fue un enfrentamiento común, sino un acto de libertad. La ruptura no fue destructiva, sino liberadora. El símbolo de aquella ruptura fue una leve sonrisa en mis labios, un gesto pequeño pero poderoso que demostraba que la mujer sometida había desaparecido para dar paso a alguien auténtico y fuerte. Nunca más permití que sus intentos de control volvieran a anidar en mi mente ni en mi corazón. Yo era dueña de mi historia y de mis decisiones,
Y ese momento fue el coronamiento de un proceso largo y doloroso que por fin concluía con mi liberación completa. Con la puerta cerrada detrás de mí, no solo dejé una casa, dejé un pasado de silencios y cadenas. Caminé hacia el futuro con la frente alta, llevando conmigo la verdad como escudo y la libertad como bandera, sabiendo que nunca más volvería a mirar atrás ni a bajarle la voz a mi alma. El sol de la mañana acariciaba suavemente las paredes de mi nuevo departamento, un espacio pequeño pero cálido, lleno de luz y de promesas no escritas. Este lugar, con sus paredes recién pintadas de un color claro que parecía absorber la esperanza, era más que un hogar, era mi refugio, el territorio sagrado donde podía construir mi vida sin temor ni sacrificios impuestos. A diferencia de la casa antigua, donde el silencio y la sombra dominaban, aquí todo parecía respirable, suave y libre. Encendí una vela blanca, un pequeño ritual que me había enseñado a valorar en estos días. Al observar la llama me sentí conectada conmigo misma, con esa mujer que había renacido entre cenizas de dolor y que ahora se reconocía fuerte y valerosa. La llama danzaba tranquilamente, iluminando el espacio alrededor y simbolizando la luz interna que nunca dejó de brillar, aunque a veces la perdiera de vista. Ese día recibí la visita inesperada de Clara, una amiga que había llegado de lejos y que respetaba mis procesos sin juzgarlos. Compartimos una taza de té mientras la luz del sol entraba por la ventana y sentí por primera vez en mucho tiempo la calidez de un vínculo basado en la reciprocidad. No hubo expectativas ni sacrificios, solo la alegría sincera de compartir tiempo y palabras con alguien que me valoraba por lo que era y no por lo que daba. Mientras conversábamos, reflexioné sobre todo lo que había dejado atrás, el peso invisible de la abnegación, los silencios forzados, las noches de duda solitaria, pero también valoré el camino recorrido, la fuerza recuperada y la libertad conquistada mediante decisiones conscientes. No necesitaba revivir las heridas para recordar que había llegado lejos, que ahora el presente estaba lleno de posibilidades y que el futuro se desplegaba, abierto y brillante delante de mí. Sentí el contraste sensorial con mi vida anterior como una bendición. Donde antes había sombras y sonidos de reproches, ahora había colores y una música suave que invitaba a bailar con la calma. El aroma del té mezclado con el perfume natural del día creaba una atmósfera diferente, de paz y reconstrucción. Aquella tarde, mientras caminaba por el parque cercano, noté cómo el mundo parecía distinto a través de mis ojos renovados. El simple roce del viento, el canto de los pájaros, la textura de la tierra bajo mis pies me conectaban con una realidad que podía saborear íntegra y auténticamente. No era la misma mujer resignada, era alguien que se había dado permiso para existir plenamente, sin pedir disculpas. Esta etapa final no era un cierre melancólico, sino un renacimiento templado en la fuerza y la esperanza. Era el espacio donde la vida volvía a tomarse con el ritmo natural del corazón, sin cadenas ni culpas, solo con una sonrisa tenue pero sólida, el reflejo de una transformación que seguirá creciendo. Porque ahora sé con certeza que puedo caminar y elegir mi destino, mantener mi espacio y amarme sin condiciones. Mi historia no quedó atrás, más bien se integró como la raíz que sostiene el crecimiento y donde la libertad se planta para florecer. Desde este nuevo equilibrio, me despido del pasado con gratitud y del futuro con anticipación. Con cada paso, afirmo mi derecho a ser feliz, completa y dueña plena de mi existencia. Y concluyo mi viaje con una convicción simple pero poderosa. Yo decido quién soy y hacia dónde voy.